Entonces tenemos que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas pasar por diferentes situaciones o circunstancias y cómo enfrentarlas. Algunas de las enfermedades de salud mental más comunes es la esquizofrenia, la depresión, trastorno de bipolaridad, la ansiedad, fobias y los trastornos de conducta alimenticia. Esas personas que ustedes ven que come demasiado, come muy poco, es demasiado ansioso por cualquier tontería, como lo llamaríamos nosotros, o siempre está triste, esas personas también, esas son señales de que esas personas también sufren de algún problema de salud mental. Pero no por nosotros sufrir de alguno de estos trastornos quiere decir que somos menos. Estamos aquí para aprender sobre eso. Debemos saber que reconocer nos hará libres. Tenemos que romper los estereotipos de este mundo y reconocer que los trastornos de salud mental es un poco más común de lo que nosotros sabemos. 1 de cada 8 personas, como lo estábamos viendo en el servicio de jóvenes, sufre algún trastorno o va a sufrir algún trastorno a lo largo de su vida. Si nos ponemos a sacar cuenta, 1 de cada 8 personas aquí, varios ya hemos pasado o estamos pasando alguno de estos problemas, ¿cierto? Entonces, cada día son más comunes en las personas, no hay que sentirse menos o apenados por padecer cualquiera de estos trastornos de salud. Aquí tenemos que aunque en el mundo entero se está reconociendo la mejoría en el trato de este tipo de trastornos, pero todavía quedan personas que tienen el papel de trastornados, como los llama la sociedad, que se sienten rechazados, rehuidos o incluso humillados y a veces hasta castigados por las mismas personas que los rodean o por su misma familia por padecer alguna de estas cosas. Debemos buscar ayuda para salir de allí. Cuando un amigo nuestro sufre de alguna enfermedad mental, es normal que no sepamos qué hacer, pero podemos demostrarle cuánto lo queremos estando allí. Muchas veces no vamos a saber qué hablar, qué decir, si escuchar, si gritar, si llorar con ellos, pero lo mejor que podemos hacer, la Biblia nos aconseja en Santiago 1:19, nos dice que debemos ser rápidos para escuchar. Esta es una de las mejores maneras de ayudar a alguno de nuestros amigos o a un conocido que necesite un amigo que lo escuche. Debemos escuchar y no pensar que debemos tener una respuesta para todo lo que él diga. Muchas veces esa persona ni siquiera va a estar consciente de lo que está diciendo. Simplemente que en medio de una crisis simplemente necesita que lo escuchemos. Entonces, en esos momentos no debemos juzgar ni criticar. Es muy importante esto, ya que esas personas pueden tomarlo como una ofensa. Entonces simplemente tenemos que escuchar. Esto lo dice la Biblia en Job 6, versículos 2 al 3. El mejor ejemplo de no juzgar y no criticar es Jesús. En la Biblia en ningún momento usted va a ver que Jesús criticó, ni gritó, ni regañó, ni juzgó. Entonces debemos seguir ese reflejo que Jesús, que en todo momento está allí para escucharnos. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, nos habla de consolar a los deprimidos. También nos vamos a encontrar situaciones en las que tengamos que consolar a esas personas que están en pleno llanto o en alguna crisis. Entonces, la Biblia también nos dice, en Proverbios 17:7, nos da un mandato de que dice, en todo tiempo ama al amigo. En vez de dar por sentado lo que el amigo necesita, debemos preguntarle. Podemos ofrecerle una salida, podemos ofrecerle una tarde por allí, podemos ofrecerle compartir su hobby con él, para que esa persona pueda sentirse amado por nosotros y decir, oye, con esta persona puedo contar, así sea para que se sienta al lado mío a escucharme en silencio. Debemos ser muy sabios en ese momento. Podemos seguir dándoles ideas, mira, vamos a limpiar, vamos a escuchar música, vamos a ir a la iglesia a adorar al Señor y entre otras tareas. Esto lo dice la Biblia en Gálatas 6:2. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, nos da un consejo sabio. Sean pacientes.
Quizás esas personas no siempre tengan ánimos de hablar, pero debemos recordarle que siempre estaremos allí para ellos. Debemos ser pacientes porque humanamente la paciencia no es una virtud que tengamos todos. Personas, me incluyo, a veces pierdo la paciencia muy rápido. Señor, no te voy a pedir que me des paciencia porque me vas a dar más pruebas, pero ayúdame. Ayúdame a ser paciente al escuchar, ayúdame a ser paciente, a esperar. Este último tiempo, este último mes, me ha tocado mucho que el Señor me ha dado testimonio para estar hablando aquí sobre estos temas. Tengo una amiga cercana que yo hablé de ella en la conferencia pasada de las emociones, que ella se le había matado a su hermana en un accidente aquí en Altavista. Yo no sé si ustedes lo llegaron a ver en las noticias, que la muchacha estaba recién graduada, tenía como 7 días de graduada y se mató en un accidente allí en Altavista. Mi amiga, ella era así con su hermana y esa mujer lloró y lloró, pero cuando yo me encontré con ella, tenía como 2 meses del accidente, yo me sorprendí porque me la encontré en el centro y ella estaba sonriente. Su mamá sí estaba un poquito... Yo le pregunté, ¿cómo estás? Y ella, bien, que no sé qué. Y yo sí me turbé un poquito y yo dije, bueno, admiro tu fortaleza, le dije en ese momento. Después le escribí y ella decía, no, yo estoy bien. Y usted veía que tenía siempre una sonrisa en su rostro. Pero recordé que desde hace muchos años yo siempre he dicho que las personas que se ven demasiado felices o que todo el tiempo están demasiado felices, eso es una careta. Porque nadie en la existencia puede estar los 365 días del año sonriente. O cada vez que usted se lo cruce por la calle va a estar así. Sí, todo está bien, mi vida es perfecta. No. Siempre he dicho que eso es una careta. Incluso cuando tuvimos la oportunidad de estudiar sobre las emociones, nosotros vimos eso. Yo le comenté a los muchachos y yo dije, me parece una careta, esa muchacha no puede estar tan feliz. Y en estos días tuve la oportunidad de estar en su casa compartiendo con ella y hablando de la palabra, hablando del concierto de Barak, porque ella fue conmigo. Estuvimos hablando y llegó un punto en el que ella me dijo, Dana, es verdad, es una careta. Yo no te puedo mentir a ti, es una careta. Yo lloro todos los días. Yo después que yo llego de la calle, de estar sonriendo, yo me canso de sonreírle a todo el mundo, hacer parecer que estoy bien, hacer parecer que no me hace falta Ori. La hermana se llama Ori a mí. Yo estoy cansada de sonreírle a mi mamá, a mi papá, y lo que llego es aquí en mi casa a llorar. Y hablando con ella me dice, Dana, a mí me han dado ganas de matarme todos los días de mi vida desde que Ori se fue. Ella me dice que peleaba con Dios y le decía, ¿por qué te la llevaste a ella? ¿Por qué no me llevaste a mí? Yo le estaba comentando a los pastores y yo decía, qué increíble, porque es algo que yo sabía que era una careta, pero escucharlo cara a cara, que ella me lo dijera, que se quería suicidar, que ella piensa en el suicidio cada día de su vida, que ella comenzó a sufrir ataques de pánico a través de la depresión, y a través de la depresión lo único que hace es estar de mal humor todo el día. Yo digo, qué increíble. Y ella me dice, mira, yo estaba aquí en la casa, porque ellos se mudaron ahora, y ella me dice, yo estaba aquí en la casa y comenzaba a escuchar el mínimo ruido y ella estaba así, ay, mamá, se van a meter a la casa, ay no, yo no quiero estar aquí, yo quiero irme a la otra casa. Ella me dice, yo estaba aferrada a la otra casa porque allí estaban los recuerdos de mi hermana. Y yo decía, Señor, es injusto que tú agarres y nos des una casa así, que nos des una casa enorme, que me des una casa bonita, cuando yo lo único que quiero es a mi hermana. Y estuve hablando con ella, le di palabra, tuve la oportunidad de darle palabra, y yo le digo, le estaba hablando sobre este tema, y de verdad Dios es bueno, porque eso me ayudó bastante a poder tener base de todo lo que le estoy diciendo aquí. Cuando tratemos de hacer esta labor debemos ser pacientes y comprensivos. Eso nos lo aconseja Proverbios capítulo 18 versículo 24.
¿Sabía usted que no es el único, si hay alguno aquí sufriendo de alguna de estas cosas? Millones de personas por todo el mundo sufren de angustia y dolor por culpa de alguna de estos trastornos. Estos problemas pueden afectarle a cualquier persona sin importar la cantidad de dinero que tenga, sin importar la calidad de estudio que tenga o la preparación académica que tenga, sin importar su tamaño, sin importar su peso, sin importar nada, porque he conocido también personas perfectamente hermosas por fuera y usted habla con ellas y no tienen vida porque se lo ha llevado la depresión, se lo ha llevado la gula, se lo ha llevado la anorexia, entre otros. Esto no ve religión, nivel académico, ni nada de esas cosas. Y llegamos a este punto donde Dios nos promete salud perfecta, salud mental perfecta. Cuando Dios cumpla esta promesa, los sentimientos que nos causan dolor, los pensamientos que nos angustian y los recuerdos que nos hacen daño, todo eso se lo va a llevar el Señor. Es un proceso difícil, es un proceso lento, puede ser un proceso rápido, eso depende de la disposición que tengamos cada uno de nosotros en entregarle todos esos problemas al Señor. Nada de esas cosas vendrán a la memoria, lo dice Isaías 65:17. En la Biblia nos da consuelo y guía para enfrentar los problemas de salud mental. Y no solo eso, Él también nos promete eliminar las razones que nos afectan mentalmente. Entonces la salud mental es importante ya que nos afecta a todo nuestro ser. Esto lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. La Biblia tiene muchísimos pasajes que hablan directamente de la salud mental. Dice en Romanos 12:2 que el Señor nos renueva todo nuestro ser y nos restaura el alma. Dios le ha dado a sus hijos un espíritu no de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos la promesa de paz de Jesús y descanso. Tenemos varios ejemplos de la Biblia de personajes que sufrieron de alguno de estos trastornos de salud mental, pero ellos se apoyaron en el Señor. Tenemos el ejemplo de Jonás y el ejemplo de Elías. Pueden leer sus historias y ver que ellos padecieron estos trastornos, padecieron tristeza, padecieron temor, padecieron todo lo que padecieron, pero al final salieron ilesos gracias a que se refugiaron en el Padre. Si alguien en este momento está pasando por alguno de estos problemas de salud mental y no ha sido capaz o no ha tenido el valor de enfrentarlo o ni siquiera de reconocerlo, los invito hoy a que se autoanalicen y digan, mira, sí, lo que hablaron los muchachos, porque ahora es que vamos a comenzar a desglosar este tema. Entonces, si ustedes se sienten identificados con alguno de estos, pueden ir a cualquiera de los ministros, los líderes, el pastor, la pastora, y acercarse y decirle que necesitan ayuda. Nosotros somos la extensión de Jesús en la tierra y vamos a tratar en todo lo posible de no juzgar, no criticar, no gritarle, no molestarnos por nada de lo que ustedes nos vayan a decir, porque estamos para eso, estamos para ser el reflejo de Jesús y ayudarlos en lo que necesiten. Entonces no tengan miedo a acercarse a cualquiera de nosotros y pedir algún consejo.